Ya estamos a unos cuantos días de que termine este año. Yo no sé a cuántos de ustedes, ¿verdad?, se les pareció que voló el año, ¿verdad? A mí se me hizo muy rápido y creo que Dios nos ha estado hablando mucho. Dios nos ha hablado cada miércoles, cada domingo y creo que esa palabra que Dios ha dado a cada uno de nosotros, yo creo que no regresa vacía, ¿verdad? Como toda palabra que viene de parte de Dios, y cumple el propósito por el cual es enviada. Amén. Yo sé que Dios va a cumplir el propósito. Es más, ya estamos en ese propósito de Dios. Amén. Cada uno de nosotros ya estamos en el propósito de Dios. Y es importante que no dejemos de renovar nuestro entendimiento. Lo único que no deja de pasar, lo único que no podemos detener es el tiempo. Y tampoco podemos hacerle nada al pasado. Quizá hay muchas cosas que hemos vivido en el año, que hemos vivido anteriormente, que no podemos hacerle nada. Quizá muchos podemos vivir enojados, frustrados con nosotros mismos, porque por más que uno quiera regresar, ¿verdad? Yo quisiera tener esa máquina del tiempo para ir hacia el pasado y poder decirme a mi yo, ¿verdad?, del pasado: hey, tranquilo, todo va a salir bien, todo va a estar bien. Pero también hubiera querido viajar al pasado para poder decir: no hagas esto, no hagas aquello, no tomes esta decisión. Muchos de nosotros vivimos pensando en el pasado, y la contraria a esta es que muchos vivimos pensando en qué va a pasar en el futuro. Entra ansiedad, ahí es donde entra ansiedad. Te voy a contar una pequeña historia. Desde que yo nací en la Ciudad de México, en el Hospital de la Raza del Seguro Social, y de ahí nos fuimos a vivir igual en la zona metropolitana de la Ciudad de México. Viví en un fraccionamiento que se llama Los Reyes Iztacala, no es cierto, Los Reyes Iztacala, ¿va? Y Los Reyes Iztacala, yo desde que nací ahí viví. Pertenece al municipio de Tlalnepantla, y ahí empezó mi vida, ¿verdad? De ahí hice el kinder. Bueno, en aquel tiempo a mí me tocó que era preprimaria, y después entré a la primaria. Entré muy chico ya. Llegué a la secundaria, al bachillerato también lo hice ahí, porque gracias a Dios me llegó ahí un Cebetis ahí cerca en la colonia. Dije: no me voy a tener que mover de aquí, y no salí de ese círculo. Hice mis amistades, hice pues muchos amigos, conocidos. Ya tenía mi vida ya hecha ahí. Ya me veía, ¿verdad?, ya ahí viviendo. Pero resulta que mis padres inconscientes, ¿verdad?, nos cambian de ciudad. Y cuando hay un cambio tremendo en la vida de que te vas a ir a vivir a otro lado, ni siquiera nos preguntaron si queríamos o no queríamos. Resulta que ya de un día para el otro mi papá me dice: nos vamos a San Luis Potosí. Uy, no, como María Magdalena me puse a chillar yo, ¿verdad?, en ese tiempo. ¿Por qué? Y mis amigos, ¿y qué va a pasar con mi vida? No, ya se me había acabado el mundo a mí en ese momento. Ya me habían destrozado la vida. ¿Y ahora qué voy a hacer? Entré en un momento de depresión. Obvio, le quiero hacer un paréntesis.
sin Cristo, ¿verdad? Estaba yo viviendo esa parte, pero yo no contaba con que si a mi papá no lo hubieran cambiado de trabajo allá a San Luis Potosí, pues yo no hubiera conocido a mi amada esposa. Pero cuando uno es chavo, pues no entiende muchas cosas, ¿verdad? Cuando uno es menos chavo que ahora. Chavo ruco, voy a decir por ahí. Y cuestionas todo. Pero sabe, yo quería aferrarme a ese pasado, quería aferrarme a mi vida anterior. Y muchas veces nosotros nos aferramos y nos queremos anclar al pasado. Sea por los recuerdos, sea las buenas experiencias, las malas experiencias, buenas decisiones, malas decisiones, no sabemos. Situaciones que nos amarran a un lugar. Pero por otro lado, nos llegamos a frustrar o nos llegamos a estar tan ansiosos por lo que puede suceder en el futuro que empieza a haber conflicto en nuestras vidas. El mundo nos ha enseñado, ¿verdad?, a atesorar muchas veces el pasado, a atesorar los éxitos anteriores, o incluso muchas veces nos podemos dejar llevar por la suerte, por el azar, por el qué me van a decir de mi futuro, ¿verdad? De repente te encuentras a alguien, ¿verdad?, así vestido medio raro y te dice: hey, te leo la mano. Y no diga amén. ¿Quiénes les han leído la mano en algún momento? Por querer saber qué va a pasar en el futuro, qué va a pasar en tu futuro. Pero sabe algo, en ambos casos, lo que no nos permite el estar anclados tanto al pasado como al presente, nos desconecta de nuestro presente, de lo que vivimos, de lo que Dios nos ha dado. Y vivimos preguntándonos el por qué no tenemos ciertas cosas, en lugar de estar agradecidos con lo que tenemos ahora y que Dios nos ha dado. El mundo nos ha enseñado, ¿verdad?, que podemos contar con la suerte en ciertos aspectos, en la salud, el dinero, el amor. Y más en estos fin de años, ¿verdad? Cómo nos enseñan a que no sé cuántos ya compraron sus chones de colores. El rojo, el amarillo. O cuántos ya sacaron la maleta. Por ahí me dijeron que ya tenían ya sus maletas afuera. Y que las 12 uvas, ¿verdad?, que hay que tomar en el momento en que ya viene el fin de año, y que cada campanada. Bueno, todas esas cosas son situaciones que nos anclan tanto al pasado como a lo que va a suceder. O sea, nos dejamos llevar por el futuro, por la suerte. Y aún en estas condiciones, ¿verdad?, ahora siendo cristianos, conociendo la verdad, muchos de nosotros seguimos haciendo ese tipo de cosas. Esas cábalas, ¿no?, que le llaman, por si las dudas, no vaya a ser que no vaya a viajar tanto, o que me vaya a ir mal en el amor, o que no vaya a tener tanto dinero. Por favor, no voltee a ver a nadie. Pero sí cuestionamos la palabra de Dios. No cuestionamos esas prácticas, pero sí cuestionamos la palabra de Dios. Ambos aspectos nos desconectan del presente, de lo que Dios tiene para nosotros. Y por eso hoy el tema se llama Adiós al ayer. Porque ¿qué tantas cosas tenemos que dejar ir nosotros que nos están anclando al pasado
y que nos llenan de ansiedad por querer saber qué va a pasar en el futuro. Pero yo te dejo esto. Jeremías 29:11 dice: porque yo sé muy bien los planes que tengo acerca de ti, planes de bien y no de mal, y tengo un futuro asegurado para tu vida, en el nombre de Jesús. ¿No le da un fuerte aplauso al Rey de Reyes por eso? Creo que ese es uno de mis versículos favoritos, y es en el que yo siempre recuerdo cuando tengo ansiedad, cuando no tengo el control de algo. Inmediatamente recuerdo que Dios está en control total de todo. Yo no tengo el control de nada. Yo sé que Dios me va a guiar a través de su palabra. Pero por eso estamos aquí, para ser guiados, para ser enseñados en la palabra de Dios. Amén. Vamos a la palabra de Dios. Deuteronomio 18, del verso 9 al 14, dice lo siguiente: cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, ten mucho cuidado de no imitar las costumbres detestables de las naciones que viven ahí. Por ejemplo, jamás sacrifiques a tu hijo o a tu hija como una ofrenda quemada. Tampoco permitas que el pueblo practique la adivinación ni la hechicería, ni que haga interpretación de agüeros, ni se mezcle en brujerías, ni haga conjuros. Tampoco permitas que alguien se preste a actuar como medium o vidente, ni que invoque el espíritu de los muertos. Dice: cualquiera que practique estas cosas es detestable a los ojos de Dios. Precisamente porque las otras naciones hirieron esas cosas detestables, el Señor tu Dios los expulsará de tu paso. Sin embargo, tú debes ser intachable delante del Señor tu Dios. Las naciones que estás por desplazar consultan a los adivinos, a los hechiceros, pero el Señor tu Dios te prohíbe hacer esas cosas. Está prohibido los juegos de azar, está prohibido o es malo el consultar, ¿verdad? O el dejar las cosas a la suerte. La palabra de Dios es muy clara y dice en Lucas 4 del 12 al 13: Jesús les respondió: las escrituras también dicen, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Cuando el diablo terminó de tentar a Jesús, lo dejó hasta la siguiente oportunidad. ¿Iba a seguir siendo tentado? Sí. Tú y yo somos tentados todo el tiempo. Pero si tenemos a Jesús en nuestro corazón, si el Espíritu Santo nos guía, yo estoy seguro que en cada decisión que tomamos, ahí está el Espíritu diciéndonos: hey, aguas. El que nos hagamos sordos es otro rollo. En el norte dicen: el que te sordes es diferente. Pero el Espíritu Santo nos avisa y nos ayuda a poder saber qué es lo que es verdad, a diferenciar lo que viene de Dios. No existe, ¿verdad?, eso que llaman suerte. No existe. Cuando nosotros le dejamos esto a la suerte, es como si estuviéramos tentando a Dios. Dios nos está diciendo en su palabra que Él tiene un futuro asegurado para ti y para mí. El problema es que muchas veces queremos tomar atajos. Queremos dejárselo, ¿verdad?, a la suerte. Quizá pensamos en que si yo arriesgo, ¿verdad?, el dinero, si yo apuesto en algo y la suerte me va a ayudar. No, es como si estuvieras tú tentando a Dios. Todo lo que tenemos nos lo ha dado Dios. Y por eso necesitamos nosotros cuidarlo y confiar. Porque si confiamos en Dios, dice la palabra que jamás seremos avergonzados. Yo lo creo. El juego puede destruir a una persona,
lo puede convertir en una obsesión, lo puede convertir en algo, incluso en esa ansiedad, en un vicio que es bien difícil quitarlo y que no destruye solamente a una persona, destruye a toda la familia. Pero a veces pensamos, ¿verdad?, de una manera simple, ay, ¿qué va a pasar? No pasa nada. El dejar las cosas a la suerte, el dejar las cosas a que alguien, ¿verdad? Tú le estás depositando la fe de tu futuro en algo que te puede destruir. Algo que no es verdad. Y en el mejor de los casos, ¿verdad?, si no te llega a pasar nada, pero te empiezan a suceder algunas cosas, tú te preguntarás, ay, pero ¿por qué están pasando estas cosas? Si yo voy a la iglesia, si yo hago esto, si yo hago aquello. Sí, pero ya te leyeron el café, las cartas, y no confiamos en Dios. No podemos dejar nuestro destino, ¿verdad?, en la vida a la suerte. Dios promete darnos una vida abundante. ¿Quién dice amén? Caminemos en eso. Caminemos con pasos firmes en eso. Y hay dos aspectos que no nos ayudan a poner nuestra confianza en Dios, que muchas veces no lo hacemos. Y esto lo basé en el Salmo 103 del 1 al 6. Yo creo que todos los hemos escuchado en algún momento. El Salmo 103 es un salmo de David que dice en el versículo 1 que todo lo que soy alabe al Señor. ¿A qué venimos a la iglesia? A alabar al Señor, a escuchar la palabra, a comer también. Nos encanta comer, ¿verdad? Aquí en la cultura del oaxaqueño. Yo tengo una teoría que si tú estás comiendo, estás poniendo atención. Y aparte que estás alimentándote, también te alimentas espiritualmente, ¿verdad? Las palabras entran. ¿Quién dice amén? Pues estamos bien llenos, no voy a decir gorditos, ¿verdad? Que todo lo que soy alabe al Señor. Con todo el corazón alabaré su santo nombre. Que todo lo que soy alabe al Señor, que nunca, y eso lo puse en mayúsculas aquí para hacer énfasis, que nunca olvide todas las cosas buenas que Dios hace por mí. Él perdona mis pecados y sana todas mis enfermedades. Me redime de la muerte y me corona de amor y tiernas misericordias. Colma mi vida de cosas buenas. Mi juventud se renueva como la del águila. ¿Quién dice amén? Dios hermosea el rostro. Voltea a ver allí al que está a su lado. Le chulada. ¿Sí o no? Al menos digan amén por fe, pues. Me redime de la muerte, me corona de amor y tiernas misericordias. Colma mi vida de cosas buenas, mi juventud se renueva como la del águila. El Señor da rectitud y hace justicia a los que son tratados injustamente. ¿Y por qué luego nos andamos ahí defendiendo? Dios es nuestra justicia, ¿sabe? Él nos redime. Él conoce nuestra vida, Él conoce nuestro corazón. Por eso, lo primero y el punto uno de este tema, para que yo pueda alabar al Señor, para que yo pueda en todo momento ir en el camino del Señor y dejar todo atrás, bien lo dice el profeta José, ¿verdad? Ya lo pasado, pasado. No me interesa. Tiene ciertas palabras, ¿verdad? De verdad. Y no me diga que no la he escuchado. Si todo el mundo en este 24 ya los vi cantando en el karaoke. El primer punto es
con reconocimiento. Necesito reconocer y no olvidar las bondades del Señor. Por eso el salmista estaba siendo intencional consigo mismo. Cuando estamos pasando por circunstancias difíciles, cuando estamos pasando por momentos complicados, en ese momento recuerda lo que dice este salmo, que todo lo que yo soy alabe al Señor y que no olvide ninguno de los beneficios que Dios nos ha dado. Por eso ha salido esta frase de que la gratitud es la memoria del corazón. Porque se nos llega a olvidar todo lo bueno. Nos enfocamos en lo malo, nos enfocamos en lo que no tenemos y no agradecemos lo que Dios ya nos ha dado. No reconocemos, ¿verdad?, que hemos fallado, que hemos abierto puertas por buscar atajos. Cuando la palabra nos dice que solo Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Y nos desviamos. ¿Qué significa reconocimiento? Significa reconocer, significa discernir, saber separar lo que viene de Dios, lo que no viene de Él. Y viene de una palabra en el hebreo que es nakar, que significa reconocer, discernir, prestar atención, conocer, distinguir, considerar. Por eso luego cantamos sin discernir, ¿ve? Ahí andamos cantando cualquier cosa, sin reconocer que no lo estamos haciendo conscientemente. Y nos está hablando de reconocer, de conocer algo íntimamente para que yo pueda saber separar lo que viene de Dios o no viene de Él. Es muy importante que reconozcamos que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. ¿Cuántos la hemos regado en el día? No me dejen solo, por favor. En algún momento la hemos regado y la seguiremos regando quizá, pero no lo hagamos en las mismas cosas. Dejemos que el Espíritu Santo, ¿verdad?, nos guíe. Si sus misericordias son nuevas cada mañana, ¿qué es lo que tú y yo tenemos que hacer todos los días? Ir a la presencia del Señor y decir: Señor, perdóname, la regué. Perdóname. No quiero volver a fallar. Efesios 2 del 4 al 5 dice lo siguiente: pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Si se lo va a dar, déselo fuerte al Rey de Reyes. Tito 3:5 dice lo siguiente: Él nos salvó, no por las acciones justas que nosotros hablamos o que habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Tenemos un Padre misericordioso, un Padre bueno. ¿Sabe? Cuando me toca corregir a mis hijos, que no está padre, ¿va? ¿A quién nos gusta corregirlos? Yo creo que a nadie. Lo primero que recuerdo es que Dios fue muy bueno conmigo a pesar de que tanto la regué. Porque aún en medio de la disciplina está la misericordia y el abrazo de Dios. Yo no sé a cuántos de ustedes Dios les ha extendido su misericordia. Creo que si estamos aquí es porque Dios ha sido muy bueno con cada uno de nosotros. Nuestro Padre es misericordioso, pero
es solo para aquellos quienes le temen, aquellos no quienes tienen miedo. Porque yo creo que si Dios quisiera que nosotros le adoráramos o le obedeciéramos por miedo, desde un principio nos hubiera creado así como robots, siendo perfectos. Pero Dios quería que nosotros le obedeciéramos por voluntad propia. Eso es adoración. Es decir, Señor, yo te quiero agradar con mi vida, con todo lo que yo soy. Esa es la misericordia. Y ¿sabe qué es lo padre? Que dice la palabra que Él y su bondad nos guían hacia el arrepentimiento. Es su bondad, es su benignidad la que nos guía hacia el arrepentimiento. Cuando uno verdaderamente está quebrantado y está arrepentido, el Señor nos lleva. Y lo mejor es que nos perdona. Lucas 1:50 dice: Él muestra misericordia de generación en generación a todos los que le temen. ¿Quién dice amén? No solo a nosotros nos perdona, sino a nuestras generaciones. Dios nos lleva a que también nosotros, ¿verdad?, podamos mostrar a nuestros hijos y a las siguientes generaciones la bondad de Dios, su misericordia, su gran amor que perdura para siempre. Él nunca se acaba, su amor nunca se acaba, no tiene límites. No importa lo que tú hagas o dejes de hacer, Dios nunca te va a dejar de amar. Nunca. Claro, eso no significa que tengamos licencia, ¿va?, de poder pecar a gusto. Porque la verdad ya ni pecamos a gusto, porque ahí está el Espíritu Santo diciéndonos: hey, aguas. Ahí está el Espíritu Santo siempre. Por tanto, aquel que no le reconoce, mucho menos va a tener temor de Él. Pero cuando uno reconoce, cuando uno acepta el error, cuando uno sabe que se equivocó, dice la palabra que Él es fiel y justo para perdonar pecados. Cuando uno reconoce que ha fallado, ahí está el Señor para perdonarnos. Cuando uno reconoce, es más fácil seguir siendo agradecidos a Él. En Hebreos 4:16 dice: así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más lo necesitemos. Qué tremenda palabra. O sea, no es solamente su misericordia perdona los errores del pasado. Escuche bien. Y eso viene en uno de los libros del apóstol Isidro Galindo, en el de Abriendo los Tesoros. Dice que la misericordia trata con los pecados pasados, pero su gracia trata con los pecados recurrentes. Fallamos todos los días, ¿sí o no? Nos equivocamos, pero su gracia está apilada para los hijos de Dios, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Yo le daría un fuerte aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señores. Ahí es donde vamos a encontrar su gracia, en el trono del Señor. Y no es que haya un altar aquí, porque aquí no hemos matado a nadie, ¿verdad? Pero cuando tú has entregado tu vida como un sacrificio vivo a Él, ahí al cerrar tus ojos y decirle: Señor, hoy me he equivocado, perdóname, no quiero volver a hacerlo. Ahí va a estar Dios para perdonarte. Ahí va a estar Dios para abrazarte. Ahí va a estar Él para decirte: hey, como cuando, aún a pesar de que nosotros estemos molestos con nuestros hijos por algo que hayan hecho, ahí está también
nuestra mano y nuestros brazos para poder abrazarlos. ¿Quién dice amén? Podemos disfrutar día a día de sus misericordias, porque en Lamentaciones 3:22-23 dice: el fiel amor del Señor nunca se acaba. ¿Quién dice amén? Sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad. Sus misericordias son nuevas cada mañana. En el Salmo 103, David está reconociendo y resalta, ¿verdad?, lo que es el Señor, lo que le ha dado el Señor. Reconoce su humanidad. ¿Por qué David tenía un corazón conforme, ¿verdad?, al de Dios? Porque él sabía que era humano y que iba a fallar, pero estaba ahí confiado de que su padre lo iba a perdonar si estaba arrepentido verdaderamente. Y él cerraba sus ojos y lo buscaba de todo su corazón. Y después de Jeremías, después de que dice que los pensamientos, ¿verdad?, son de bien y no de mal, después dice: y yo les responderé si me buscan de todo corazón. Y los libraré de todo cautiverio en el que se encuentren. Yo sé que muchos de nosotros estamos cautivos, incluso de nuestros pensamientos, de cosas que no hemos podido dejar, pero que hoy le vamos a decir adiós a ese pasado, adiós al ayer. ¿Quién dice amén? Cuando Él dice no olvides, significa que reconozcamos, que recordemos en todo momento todos los beneficios que Dios nos ha dado. El estar aquí, como dice el apóstol Pablo, el vivir para mí es Cristo y el morir es ganancia. Si estamos usted y yo aquí es porque Dios nos ha dado de su amor y de su misericordia para poder recibir más y más de su palabra. El segundo punto es con agradecimiento, con gratitud. El rey David está hablando consigo mismo en ese momento. Yo me lo imagino ahí postrado, exhortándose. Él estaba ministrándose solito, ¿verdad?, para bendecir a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente. Dejar ya aquellas cosas, ¿verdad?, que lo distraen. Él reconoció todo lo que Dios había hecho hasta ese momento. Y él despierta con un agradecimiento, ¿verdad?, que lo lleva a accionar esa gratitud. Por eso lo hemos dicho siempre, que cuando un corazón no es agradecido, va a ser muy difícil que pueda levantar sus manos y adorar al Rey de Reyes, Señor de Señores. Pero cuando tu corazón está agradecido y enfocado en tu presente y en lo que Dios te ha dado, va a ser muy fácil que tú dobles rodillas y que levantes tus manos diciéndole: Señor, que todo mi ser te alabe, que todo lo que yo soy te adore, Señor. Y sabes, Dios te va a escuchar en donde quiera que tú estés. Pero a veces se nos olvida. David agradeció todos los beneficios. David agradece por el perdón, agradece por la sanidad, por la protección, por los favores. David agradece por las misericordias de Dios, agradece por las palabras de bendición que salen de la boca de Dios, que nunca regresa vacía. Agradece por la fuerza, por la energía que Dios nos da. Porque aunque muchas veces estamos cansados y hartos y no queremos venir a la iglesia, ¿sabe algo? El Espíritu Santo te dice: hey, tienes que ir, porque ahí es donde está tu lugar seguro. Ahí es donde en la congregación de los santos podemos levantar nuestras manos y decir: Señor, tú eres digno de mi alabanza. No importa en qué condición yo esté en este momento, tú eres digno de que yo te alabe.
Él agradece por la justicia. Aunque había injusticia, aunque Saúl lo quería matar, aunque Saúl tenía envidia de él, él agradece por la justicia, porque su justicia no dependía del hombre, dependía de Dios. Dios es nuestra justicia. Él es nuestro mejor abogado. Él es el que está ahí a la derecha del Padre, intercediendo por ti y por mí. Y en mi caso yo agradecería todo lo que Dios me guardó, a pesar de que yo no le agradaba con mis acciones, a pesar de que yo lo negué muchas veces, a pesar de que yo no estaba en sus caminos, pero ya había una semilla en mi corazón. ¿Y sabe qué pasa con esa semilla? Que va a dar fruto en el tiempo de Dios. Así es que no te preocupes si aún no da fruto. Va a dar fruto en algún momento. De eso estoy seguro. Después de ver esto a detalle, ¿verdad? Entiendo que David era un hombre agradecido. No era perfecto, él falló, pero aún así él recibió muchas bendiciones. Dios le dio 1 y 2 y 3 oportunidades. Si tú te fijas en cada uno de los héroes de la fe, eran gente como tú y como yo que fallaba, pero que se arrepentía, y que aún a pesar de sus debilidades seguían creyendo en Dios, en el autor y consumador de la fe. Seguían puestos sus ojos en Él. Por difícil que sea tu vida, levanta tus ojos al Rey de Reyes, Señor de Señores. Por más triste que tú estés, levanta tus manos, levanta tu mirada a Él. Él va a escucharte. Por más desanimado que tú estés, Él te va a escuchar. Romanos 9 del 15 al 19 dice: pues Dios le dijo a Moisés: tendré misericordia de quien yo quiera, y mostraré compasión con quien yo quiera. Por lo tanto, es Dios quien decide tener misericordia. No depende de nuestro deseo ni de nuestro esfuerzo. Pues las escrituras cuentan que Dios le dijo al faraón: te he designado con el propósito específico de exhibir mi poder en ti y dar a conocer mi fama por toda la tierra. Así que, como ven, Dios decide tener misericordia de algunos y también decide endurecer el corazón de otros para que se niegue a escuchar. Ahora bien, ustedes podrán decir: ¿por qué Dios culpa a las personas por no responder? ¿Acaso no hicieron sencillamente lo que Él les exige que hagan? Por eso muchas veces las personas viven amargadas, viven entristecidas. Por eso en estas fechas, ¿verdad?, están resentidas, con rencor. Claro, tienen un corazón roto, pero quizá no han conocido la bondad de Dios, que hay un Dios que abraza, que perdona, porque Dios es fiel y justo para perdonar pecados. Porque muchas veces nos lleva a estar enfermos, porque nos lleva a veces por situaciones. ¿Sabe? Yo he creído que a veces nos pasan algunas cosas, obvio, por nuestras decisiones, pero ¿de qué otra manera muchas veces buscamos a Dios? ¿De qué otra manera nosotros podemos clamar a Él
siempre cuando hay situaciones. ¿Por qué nos acordamos de Él cuando nos pasan cosas? Pero cuando estamos bien es muy difícil que nos acordemos. Por eso necesitamos reconocer y ser agradecidos en todo momento para poder adorarle a Dios, no importa las circunstancias en las que estemos. Ponte de pie, por favor. Muchas veces he comentado que cuando llegamos por primera vez a la iglesia, o cuando ya estuvimos un tiempo y nos alejamos, llegamos o regresamos en cierta condición a la casa de Dios. ¿Sabe qué es lo que me reconforta? Que así como el hijo pródigo lo recibió su papá con los brazos abiertos, y no solamente lo abrazó, sino le entregó un anillo de fidelidad y le hizo una fiesta. ¿Sabe? No importa cómo nos hayamos ido, qué hayamos hecho, si nos alejamos, si regresamos, no importa. Dios va a estar ahí para abrazarnos. La culpa y la acusación la trae el diablo nada más. Pero Dios no se acuerda de nuestros pecados, de nuestras fallas. En cambio, Él nos lleva a que tú y yo no olvidemos las bondades que Dios nos ha dado en el nombre de Jesús. Voy a terminar leyendo el Salmo. Con esto voy a cerrar. Yo quiero que tú ahorita en la adoración te acuerdes de todas las bondades que Dios ha tenido contigo. Yo sé que al menos habrá una o dos cosas por las cuales debes estar agradecido, y me vi con muy poca fe, pero yo creo que son más por las cuales podemos adorar al Señor. Hoy te animo a que este año le digas a Dios ese pasado, le digas a Dios esas viejas costumbres, le digas a Dios a esa actitud que no te deja adorar, que le digas a Dios a aquellas cosas que te distraen. Pero tienes que reconocer y agradecer al Rey de Reyes, Señor de señores, al único que nos ha rescatado, que nos ha perdonado, que nos ha redimido para tener una nueva vida en Cristo Jesús. Y no solamente una vida ahí como se va, una vida abundante que Él te quiere dar. Necesitas reconocer y agradecer. Dios te quiere dar mayores cosas. El Salmo 103:7 dice: dio a conocer su carácter a Moisés y sus obras al pueblo de Israel. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y está lleno de amor inagotable. No nos reprenderá todo el tiempo, ni seguirá enojado para siempre. No nos castiga por todos nuestros pecados, no nos trata con la severidad que merecemos, pues su amor inagotable hacia los que le temen es tan inmenso como la altura de los cielos sobre la tierra. Llevó nuestros pecados tan lejos de nosotros como está el oriente del occidente. El Señor es como un padre con sus hijos, tierno y compasivo con los que le temen, pues Él sabe lo débiles que somos. Se acuerda de que somos tan solo polvo. Nuestros días sobre la tierra son como la hierba. En
igual que las flores silvestres, florecemos y morimos. El viento sopla y desaparecemos como si nunca hubiéramos estado aquí. Pero el amor del Señor permanece para siempre con los que le temen. Su salvación se extiende a los hijos, de los que son fieles a su pacto, de los que obedecen sus mandamientos. El Señor ha hecho de los cielos su trono, desde allí gobierna todo. Alaben al Señor, ustedes los ángeles, ustedes los poderosos que llevan a cabo sus planes, que están atentos a cada uno de sus mandatos. Sí, alaben al Señor, ejércitos de ángeles que le sirven y hacen su voluntad. Alabe al Señor todo lo que Él ha creado, todo lo que hay en su reino, que todo lo que soy, alabe al Señor. Alábele ahí al Rey de Reyes, apláudale ahí, Señor. Gracias, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por abrazarme aunque me sigo equivocando, Señor, porque nunca llegas tarde. Sí, Señor.